El siguiente programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro hospital, el programa institucional del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Nuestro tema de hoy son los cursos psicoprofilácticos. Para eso tenemos 3 invitados muy especiales que son César Augusto Sepúlveda, que es nuestro nutricionista, Juan Carlos Bustamante, que es nuestro psicólogo, y Maciel Vega, que es nuestra enfermera. A ellos bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, para pasar a hablar sobre el tema de hoy, entonces hablemos sobre la importancia de los cursos psicoprofilácticos al una mamá y el papá también, porque hace parte importante pues como de ese proceso, darse cuenta que van a tener un bebé, que están en embarazo pues los dos, y la importancia de esos cursos para todo este proceso que inician. Bueno, Clara, los cursos psicoprofilácticos son muy importantes, tanto como lo dijiste para esa mamá, para el familiar, el acompañante, sea el papá, porque sabemos que muchas mujeres de pronto no tienen el apoyo del papá, pero está la mamá, está la hermanita, esa persona más cercana, ¿cierto? ¿Qué hacemos en estos cursos? La idea nace de mitigar o disminuir o quitar el miedo que tienen esas mamás en el asunto del parto, todo lo que se acontece durante el embarazo, y para quitar esos mitos que vienen desde la casa, desde las abuelas. Entonces el objetivo principal es como educar en esa etapa que inician el papá y la mamá, tanto de la gestación como de esas preguntas además y dudas que pueden presentarse. Sí, esa es la idea. Bueno, entonces para profundizar un poquito más, pasemos a hablar de pronto como los temas más importantes que se tocan dentro de los cursos, y ahí empieza pues como esa importancia también que se hace desde otras disciplinas como de la nutrición, la psicología y la fisioterapia, pues que hoy no está con nosotros, pero que también hace parte de todo este proceso. Sí, muy bien. Como lo decía Maciel, pues esa es la finalidad, educar. Y educamos desde diferentes áreas, ¿cierto? Tenemos 4 o 5 profesionales que estamos constantemente interviniendo dentro del curso, que es la parte de nutrición, la parte de psicología, fisioterapia, medicina general y la parte de enfermería profesional por parte de la enfermera jefe de nosotros, Maciel. Desde cada área vamos abarcando algún tema. En el caso pues de nutrición, tomamos ese principal componente que es la alimentación de esa mujer durante esos primeros o durante esos 9 meses de gestación, ¿cierto? Empezamos a aclarar un poquito cuáles son las dudas frente a la alimentación, trabajamos un poco los cambios corporales. Hay unos cambios muy evidentes en esos 9 meses en el cuerpo de esa mujer, una ganancia de peso que va a tener, y que la desarrollamos y empezamos a explicar por qué, de cuánto debe ser, a qué obedece esa ganancia de peso, y para que haya un respaldo en el crecimiento de ese bebé, de ese feto, pues empezamos a hablar un poquito acerca de la alimentación durante la gestación. Ese es uno de los temas que se maneja en este curso psicoprofiláctico, la alimentación. Luego también abarcamos el tema, nace el bebé y debemos de trabajar el tema de ¿qué? Pues obviamente de la lactancia materna, el tema de la lactancia materna. Nosotros como hospital y como institución amiga de la mujer y la infancia, institución y amiga de la mujer y la infancia, trabajamos y promulgamos todo el tema de promoción, de fortalecimiento, de apoyo y de respaldo hacia la lactancia materna. Entonces, desde este curso psicoprofiláctico, este es el espacio también para promocionar la práctica de la lactancia materna desde diferentes ámbitos, desde diferentes medios, y dándole una mirada secuencial, la fisiología del seno, los beneficios nutricionales de la lactancia materna, las posiciones, todo el tema de la lactancia materna es otro de los aspectos grandes que también trabajamos en este curso psicoprofiláctico con nuestras mamis que asisten a él. Bueno, las mamás que de pronto nos están viendo y no han iniciado los cursos psicoprofilácticos,
cuando se dan cuenta que están en embarazo, ¿al cuánto tiempo deben empezar a asistir a los cursos? O si tengo 2 meses de embarazo ya sé, pero no he asistido, ¿aún pueden asistir? Bueno, la idea es que todas esas mamás que se den cuenta que empiezan la etapa de gestación acudan inmediatamente a los cursos, ¿cierto? Los cursos son todos los viernes a las 9 de la mañana, una invitación muy grande a las que no han asistido, a esas que se dieron cuenta hace poco y a las que ya vienen participando con nosotros a continuar. Mañana vamos a dar el tema, le corresponde a César, pues lo hacemos en compañía. Tenemos alimentación de la gestante y es a las 9 de la mañana, nos encontramos en la casita, aquí en el hospital. Bueno, entonces todos los cursos se realizan los viernes a las 9 de la mañana. Dentro de los cursos también hay una actividad que es que van a la piscina a realizar unos ejercicios. Hablemos un poco de eso que realizan, como esa parte que es como con fisioterapia y de ejercicio. Bueno, esta parte se llama hidrogimnasia, ¿cierto? La hacemos en la piscina los últimos viernes de cada mes. Las mamás, para estas mamás tienen un costo especial, 4.000 pesos, se pueden quedar todo el día en la piscina si quieren, tienen el acceso. ¿Qué hacen en esa hidrogimnasia? Lo que están tratando de hacer es ayudar a fortalecer ese piso pélvico. Sabemos que en ese transcurso de la gestación nuestros órganos tienen un cambio diferente. Por ejemplo, mire que el útero se pone más grande para darle pues como el albergue a ese nuevo ser. Entonces lo que hacen en esos cursos es trabajar, y no son trabajos simplemente que se va a hacer durante la gestación, sino también se les va a enseñar qué hacer en el posparto para que esos órganos, el útero, la vagina, la vulva, vuelva a su estado natural. Bueno, para hablar también como de esos cambios, de la parte fisiológica, pero también lo que decíamos ahorita de la parte nutricional y la parte psicológica, que tanto afecta también como darse cuenta de eso. Hay personas pues que lo toman muy bien, hay otras personas que de pronto para afrontar ciertos miedos y también muchos mitos que tienen las personas pues cuando quedan en embarazo o que se van a engordar, o una cantidad de mitos que de pronto se tratan también desde la parte psicológica. Bueno, digamos que la forma de afrontar un embarazo es muy subjetiva, es mucho desde la percepción, desde las vivencias, del momento incluso de la concepción, que va teniendo un efecto luego en el proceso de esa mamá, de esa familia que se está construyendo, ¿sí? Entonces, mucho de lo que nosotros trabajamos desde la parte de psicología con ellos es cómo ese nuevo ser, ese proceso de gestación va a generar unas condiciones diferentes que va a poder apuntar a una construcción de familia. Entonces vamos a hablar de unos cambios emocionales que van a estar sujetos a lo que tú decías, a los mitos que están rodeándonos. Entonces lo que nos dice la abuela, lo que nos dice la vecina, lo que nos dice nuestra hermana, ¿sí?, los antecedentes de nuestros partos. Entonces todo eso viene a conformar un imaginario que empieza a afectar de alguna forma en términos emocionales todo el proceso de la gestación. Entonces nosotros, ¿qué hacemos desde el mismo curso? Empezamos a darle herramientas, empezamos a darle información adecuada que le permite a la gestante darse cuenta de cómo está, en qué momento emocional está viviendo y cómo va a empezar a afrontar todo ese proceso. Y no solamente a la gestante, también a ese papá, a ese núcleo familiar y a esa nueva conformación de familia que va a empezar a construirse desde ahí. Entonces es una mirada un poco integral, ¿sí?, que se va permeando de los diferentes servicios. Entonces está la parte de nutrición que, como nos decía ahorita el doctor César, hay unos cambios que van a ser propios del embarazo, donde va a cambiar la talla. Entonces ese cambio de talla también tiene un efecto emocional, pero que también se puede empezar a manejar desde la parte de la alimentación. Entonces se vuelve algo relacional, ¿sí? También desde la parte del acompañamiento, por ejemplo en el parto, como esa parte amiga, esas inducciones y esa información clínica que nos pueden dar también desde la parte de enfermería y también desde la parte médica. Entonces se vuelve todo un conjunto de herramientas que ayudan a que esa materna esté mucho más tranquila en ese proceso de gestación, evitando algo, y es que hayan complicaciones mucho más adelante. Bueno,
Entonces parte de todo esto de los cursos es eso que decíamos al inicio, es educar en todas las disciplinas, llegar a ese momento, pues que la idea es que sea un momento bonito, tanto para la pareja, o la mamá si está sola también, pues el bebé también tenga pues como una llegada feliz y tranquila, y como ese proceso después de que nace. Hablemos un poquito como el acompañamiento también que se tiene después de que ya el bebé nace, esos primeros días, y a la mamá también. Bueno, entonces voy a hablarlo de la parte psicológica y luego lo voy a pasar por profesional para que miremos más o menos el acompañamiento. Entonces, mucho del acompañamiento que tenemos nosotros es, por ejemplo, tratar la parte de la sexualidad, sí, por ejemplo, en la parte de pareja después del embarazo, en el posparto, cómo es ese desarrollo y cómo afrontarlo, cómo manejarlo como pareja, es una parte importante. Cómo recibir un nuevo ser. Entonces, en el caso de voy a ser mamá, voy a tener un bebé, entonces mis horarios van a cambiar, cómo va a cambiar todo ese proceso diario, y si tengo otro hijo, cómo ese otro hijo va a empezar a recibir a ese nuevo hermanito dentro de esa construcción de familia. Entonces, desde la parte psicológica vemos toda esa parte de procesos posparto, además de que hacemos la educación en prevención de la depresión posparto. Sería como de la parte psicológica, la parte después del parto, ¿cierto? Bueno, desde la parte pues como clínica, ¿qué les enseñamos a esas madres? Enseñamos muchas cosas, como por ejemplo lo del esquema de vacunación, que es muy importante para ese proceso de esa nueva persona, ese nuevo ser que llegó, ¿cierto? Sabemos que las vacunas nos previenen de muchas enfermedades. Tenemos la parte de cómo es el aseo del bebé, cómo es ese cuidado que le deben dar a ese niño, el baño cuándo se va a empezar, porque ese niño no se puede empezar a bañar al mismo día, sino que se le va a indicar cómo es el aseo y cómo es el cuidado día a día, ¿cierto? Se le va a enseñar a esa mamá, una mamá que se le hizo, por ejemplo, la episiotomía, la episiorrafia, que es cuando la mamá le tienen que hacer la herida porque no hay suficiente capacidad para que el bebé salga, ¿cierto? Entonces le hacen la herida, cómo vas a hacer ese cuidado de esa herida, cómo evitar que esa herida se infecte y cómo hacer para que esa mamá también tenga claro cuáles son los signos de alarma que me dicen a mí, para mi bebé cuando presente estas cosas tiene que consultar, tengo que llevarlo para urgencia porque le está afectando la salud, y también para esa mamá. Sabemos que después de la gestación pueden venir muchos problemas, por ejemplo la diabetes posparto, como le dijo Juan, la depresión posparto, puede venir de la mano la hipertensión. Entonces se le dan todas esas pautas a esa mamá para que en caso tal de que presente algún síntoma, algo que tenga que ver con alguna de estas patologías, inmediatamente consulte, que ella sepa que tiene que consultar y que no esperamos después que de pronto una de estas patologías esté más avanzada. La pregunta es muy importante porque los procesos educativos, para que den impacto, deben de ser continuos, y la capacitación y el apoyo a estas madres desde el hospital es continuo. Si bien la lactancia materna es un acto natural y un acto de amor, hay momentos en los cuales de pronto pueden haber algunas dificultades o algunas molestias, y que el personal de salud está atento a recibirlas, a conocerlas, para darles ese apoyo. Uno de los requisitos o uno de los aspectos que se evalúan al momento de dar salida del hospital, dar de alta del hospital a una mujer que viene al hospital a dar a luz a su bebé, es que haya una buena práctica de lactancia materna. Las auxiliares de enfermería, el personal médico, la enfermera jefe, desde el área de nutrición, estamos evaluando constantemente de que haya una buena práctica de lactancia materna, que cuando esa mujer se vaya para su casa haya una buena práctica de lactancia materna, haya una buena postura, haya un buen agarre, para quedar de pronto nosotros con la tranquilidad de que esa madre se va para su casa con ese afianzamiento en el proceso de la lactancia, en el proceso del agarre de ese bebé al pecho, para de una manera u otra garantizar de que se dé la lactancia materna. Entonces ese acompañamiento posterior a la gestación va muy encaminado desde la parte de la alimentación a que haya una buena práctica de lactancia materna para asegurarle ese proceso, De pronto muchas dificultades que presentan las mamás es también por eso, por desconocimiento de una cantidad de cosas que se dan en los cursos
que les aclaran, que la gente igual tiene miedos, no todo el mundo tiene que saber qué pasa con su cuerpo ni qué le va a pasar, y todos los cuerpos además son diferentes y reaccionan diferente. Entonces también muy importante ese punto de la lactancia materna, que tal vez muchas mujeres abandonan porque sienten molestias o por incomodidades, de pronto no saben cómo poner a su bebé, la posición con que se sientan de pronto las cansa más de lo normal. Entonces muy importante como la asistencia y el acompañamiento que realiza todo el personal del hospital frente a todos estos temas. Sí, claro, así es. Vuelvo y digo, aunque la lactancia materna es un proceso natural, pueden haber de pronto algunas, es algo nuevo, muchas veces es algo nuevo para la mujer, y debe de haber ese afianzamiento, esa técnica al momento de amamantar, al momento de pegar al bebé al seno. Entonces es lo bueno del psicoprofiláctico, eso es lo bueno de nuestro curso, que es un espacio previo a esa práctica ya real de la lactancia, donde podemos empezar a hablar sobre el tema. También es un espacio donde hay pares, no solo nosotros como personal médico vamos a hablar de lo que se sabe científicamente que daba resultado, sino que entre ellas mismas, entre las mismas gestantes, se relacionan, van interactuando, y muchas veces ellas mismas aportan a la solución de las problemáticas. Me pasa o me sucede muy a menudo con el tema de la alimentación. Cuando empezamos a hablar de la alimentación, las mismas mujeres dicen: mire, cuando yo tengo tal problema de reflujo, de esto, de gastritis, me sirve hacer tal práctica, me sirve hacer tal otra. Entonces, cuando una mujer que viene con una molestia observa que otra chica del mismo grupo le dio resultado alguna práctica, pues con mayor razón y con mayor justificación aplica y mejora su salud. Bueno, aquí es importante también hablar un poco sobre esa persona que está acompañando a la mamá, sea la pareja o la persona que le da el apoyo, que también es una persona que tiene dudas, que la idea es que que también asistan a los cursos para que sepan cómo acompañar, si va a estar en el momento del parto, sepan qué hacer, no pues llegar uno como, pues porque es un momento en todo caso estresante, no llegar pues como a uno pasarle también ese estrés o esa preocupación a la mamá que está pues en un trabajo difícil. Entonces hablemos un poco sobre esa persona que está acompañando, también sea la pareja o la mamá o una amiga, la persona que está acompañando en todo el proceso pues a la mamá. Bueno, sí es muy importante el acompañamiento de esa persona que acompaña, ¿sí? Porque finalmente es quien le va a generar, así nosotros tengamos un equipo muy dispuesto y tengamos todas las, circunstancias adecuadas para que sea un proceso muy tranquilo, el que haya una presencia de una persona conocida va a ayudarle mucho a esa mamá en un momento del parto a que la tranquilidad sea mucho más, ¿cierto?, más estable, más duradera, y que por lo menos se garantice un proceso de, que no sea un parto tan solo, sino que sea un parto acompañado con alguien más, ¿sí? O sea, la certeza de que hay alguien más ahí, que es muy importante para esa materna luego en un proceso de posparto. Es importante también el acompañamiento del papá. Nosotros en el curso, o por lo menos yo en el curso, hago siempre una pregunta, y es: le pregunto a la mamá, ¿dónde tienes el bebé? Entonces ellas se ríen y me dicen: yo tengo el bebé acá en la barriga. Así me lo contestan ellas. Y luego les pregunto: ¿y el papá dónde tiene el bebé? Entonces se ríen, pero también caen en cuenta de algo, y es que la gestación es un proceso de dos, ¿sí? Pero quien vive los síntomas, quien vive y quien siente mucha de la carga emocional, hormonal, física y toda la carga es la mamá, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que en el proceso en que el papá acompañe, se vincula más con ese bebé. ¿Por qué? Porque el bebé papá, por más allegado que sea, no va a sentir las mismas pataditas que siente la mamá en su vientre, ¿sí? Entonces no va a sentir las mismas incomodidades, no va a sentir esas mismas sensaciones. Entonces, acompañar esos procesos, acompañar a las ecografías, acompañar a todo lo que se puede ofrecer de acá, ayuda a que ese papá empiece a decir: ve, si hay un bebé, ¿sí? Hay un bebé que es mío, y empieza a vincularse justamente desde ese proceso con esa mamá, con ese parto, y a entender muchas variables a las que se van a enfrentar, ¿sí?, en este mismo proceso de gestación. Entonces es muy importante eso. Ahora, con el acompañamiento de una mamá también es muy importante, porque le va a permitir recordarle nuevamente a esa materna, ¿sí?,
cómo manejar ciertas circunstancias, qué formas de acompañamiento son las más importantes, cómo puede ayudarle en una situación específica. Algo muy sencillo, qué momentos son los momentos de alarma para de pronto empezar a consultar. Entonces le cuentan algo al acompañante y el acompañante inmediatamente va a hacer uso de lo que ha aprendido y va a decirle, bueno, tenemos que hacer más o menos eso. Entonces tiene una guía muy importante para recordarle a esa mamá cómo actuar en un momento determinado, o por lo menos acompañar en un momento determinado. Bueno, pasemos a hablar un poco sobre esos mitos más comunes que de pronto tienen tanto las mamás como los papás, que llegan de pronto hablando sobre la nutrición, que al final después se tienen que comer las 40 gallinas, que no pueden salir en no sé cuántos días. Hablemos un poco de pronto sobre esos mitos con que llegan muchas mujeres a estos cursos, o dudas más comunes que se puedan presentar, y que de pronto alguien que nos está viendo pueda también como aclarar un poquito y se anime además a asistir si no lo ha hecho. Bueno, ¿con qué nos hemos encontrado acá? ¿Con qué me he encontrado yo? Muchas de las maternas vienen con mitos como: cuando el niño nace le tengo que dar una agua de azúcar, un agua con apio, porque eso lo manejan en la comunidad, la mamá siempre lo ha hecho, en este caso por decir la abuela del bebé, siempre lo hemos hecho. Esto es totalmente innecesario. Cuando nace ese niño, lo único que necesita es la leche materna, la leche de la mamá. La leche materna tiene todos esos componentes nutricionales, no necesitamos darle agua con azúcar, no necesitamos darle agua con panela, con apio, ni ninguna de estas cosas, ¿cierto? Además, un riesgo muy grande de cuando le damos esa agua a ese niño es que esa agua nos vaya a caer mal al bebé, ¿cierto? Le vaya a caer mal a ese niño, y es algo totalmente innecesario y no se debe hacer, no se puede hacer. Otra cosa con la que llega, por ejemplo, lo que tú dices, Clara, las 40 gallinas, ¿cierto? Esas cosas son muy respetables. Si la mamá quiere matar las 40 gallinas, yo no sé ustedes qué dicen, pero si les quieren hacer el caldito todos los días, la sopita todos los días, sí que se la haga, pero tiene que ir acompañado de otras indicaciones nutricionales que César les explica en todo el proceso de la alimentación. Todo tiene que ir acompañado de algo, ¿cierto? Otra cosa que uno escucha mucho es que, por ejemplo, muchas se quejan de que la comida no tiene sal, que tienen que echarle más sal a esa alimentación. Eso no se puede hacer. La comida tiene que tener unos niveles de sal balanceados, porque de pronto después eso nos corre riesgo de correr con problemas de hipertensión, y más en ese momento del posparto. El tema de los mitos es un tema muy interesante, porque a la larga con el pasar de los años se van construyendo mitos, y tras esos mitos yo creo que vamos construyendo cultura, ¿cierto? Si hablamos de unos mitos que se tienen al momento del posparto o al momento del parto acá en Jardín, estoy convencido, estoy seguro que van a ser unos mitos o unas prácticas muy diferentes a las que se pueden presentar en otra comunidad, ¿cierto? Los mitos son respetables, y hay algunos mitos que de pronto vemos que no hacen daño a la salud. Ejemplo, hay personas que dicen: cuando tome el agua, tómesela al revés, o ponga la mano en cierta forma, coja el vaso de esto, en fin, póngase un tapón en el oído. Son muchos mitos que a la larga pues no van a ser muy perjudiciales para la salud, no van a hacer daño, pero hay otros que de pronto sí pueden interferir con la salud de ese binomio madre-hijo, sea de la madre o sea de ese lactante. Como le decía ahora la jefe Maciel, el consumo de agüita con azúcar, no sabemos en qué condición está el agua, si es agua hervida, si es agua de la canilla, al momento de manipular ese recipiente para ofrecerle de beber a ese bebé. Entonces yo creo que lo que buscamos con este curso psicoprofiláctico es eso: hablar, un espacio para hablar, para dialogar, para que ellas digan sus dudas, y entre todos, porque no somos nosotros como personal de salud, sino que entre todos, incluyéndolas a ellas mismas,
saquemos unas conclusiones y esas conclusiones les permitan a ellas tomar una decisión, porque a la larga nosotros no les imponemos una práctica, usted debe de hacer esto, no, nosotros les damos a conocer unas situaciones, les damos a conocer algo que la ciencia nos dice que da resultado. Las familias comparten aquí otras situaciones y es cada individuo el que al fin y al cabo toma una decisión frente a una práctica. Entonces es de pronto la invitación a que vengan esos viernes 9 de la mañana para que compartamos temas de salud entre todos, tanto el personal de salud hacia ellas como también de ellas hacia nosotros, porque también nos han enseñado cosas valiosas a nosotros frente a al cuidado prenatal. Bueno, de pronto ya para terminar hablemos sobre lo que es un parto humanizado y que se practica en el hospital, que todo ese proceso también lleva a eso, a que ese parto humanizado sea tranquilo, hablar como un poco sobre esos pasos y los derechos que, para que las mamás sepan que tienen tal vez de escoger al médico que prefieran, si está disponible, que se puedan desplazar antes del parto por el hospital tranquilamente para tener como una tranquilidad. Hablemos un poco sobre esos pasos de los partos humanizados y que se realizan además en el hospital para que todas sepan un poco más sobre este tema. Muy también. Bien, para hablar de los partos humanizados le voy a dar la palabra a la enfermera jefe, pero sí quiero que de pronto miremos que en uno de los temas que trabajamos en el curso psicoprofiláctico, lo que buscamos también es afianzar un poquito, y cuando tú mencionas los espacios del hospital, hay uno de los espacios que de pronto a veces genera temor, pero que en el curso psicoprofiláctico lo que hacemos es tratar de bajarle un poquitico el temor a la gestante con ese espacio. Entonces le voy a dar la palabra a mi compañera para que nos hable de ese tema en específico que damos en el curso psicoprofiláctico y nos abunde un poquito más sobre el tema del parto humanizado. Bueno, todos sabemos que es un miedo ese momento del parto, ¿cierto? Esos miedos se dividen por ciertas etapas, Juan se las explicará dependiendo del trimestre de gestación donde vaya pues esa materna. El miedo que vemos pues el más común que muchas tienen es llegar a ese momento del parto, ir a esa sala de parto, cómo voy a pujar, cómo lo debo hacer, quién me va a acompañar, cómo va a ser mi parto, ¿cierto? Tratamos, hay un tema que se llama parto, posparto y trabajo de parto. En ese tema les vamos a decir a esa materna y van a hacer el reconocimiento de la sala de parto, cómo es esa sala de parto, ellas van a conocer por qué la cama es más pequeña, esa camilla por qué es más pequeña, se le va a explicar cuál es la posición correcta para ese momento en el trabajo de parto, se le van a enseñar los ejercicios respiratorios, qué hacen esos ejercicios respiratorios, me va a ayudar que esa madre no se canse tan rápido, ¿cierto? Y que ese dolor disminuya. El trabajo de parto y el parto es un momento doloroso, pero si sabemos cómo hacerlo, si yo sé cómo pujar, cómo me debo concentrar, cuál es la posición que debo adquirir, ese parto va a ser más tranquilo y más humanizado, ¿cierto? En el momento de que yo como mamá voy a pujar, si lo estoy haciendo mal, si no hago la fuerza donde debe ser, eso me va a producir más cansancio, me va a producir que yo me agote. Entonces ese nacimiento me puede generar que tengan que ayudarme, tenga que salir remitida porque hice un trabajo de pujo mal hecho, ¿cierto? Cuando esa mamá va a pujar, va a tener el médico, el auxiliar. Y en el caso de esas mamás que vienen acompañadas por las parejas, por la mamá que estuvieron constantemente en este curso, le damos la oportunidad de que esa madre o la pareja asista con ella en el momento del parto. Esta persona es de gran apoyo para esa parte del parto humanizado. Esa persona va a estar ahí, va a saber cuándo se va a producir la contracción, porque también les vamos a enseñar todo eso. Y va a ser ese apoyo, cogerle la mano, decirle: mi amor, vea, puje, lo estás haciendo mal, acuérdate cómo te dijeron, y va a respirar junto con ella, ¿cierto? Entonces eso nos va a ayudar como el parto humanizado. Y antes de ese trabajo de parto, en el trabajo de parto tenemos todas las instalaciones donde esa mamá puede caminar, puede empezar a hacer los ejercicios que se le van a enseñar, hacer la cuclilla y ese acompañamiento de la pareja o de la persona que esté en ese momento ahí y que nos va a ayudar a mitigar como ese dolor y a sentirnos acompañadas. Yo pienso, Clara, que todo lo del parto humanizado que nos ha resumido Maciel y César
está también muy implícito en todo lo que es el programa del curso psicoprofiláctico. Acercarse al profesional de salud, acercarse a la enfermera, conocer a alguien que va a estar ahí en ese proceso de parto, va a ayudar a que sea un parto humanizado, donde se respeten, digamos, esos pensamientos de la mamá, hasta la medida de lo posible, donde se pueda hacer más amigable ese proceso y donde de alguna otra forma se sienta más acogida. Justamente lo que busca el parto humanizado es eso, humanizar el parto, que la mamá se sienta empoderada, que también hace eso el curso, es decir, que sepa que tiene derecho y a que no tiene derecho a decidir, ¿sí? ¿Cómo es ese proceso? ¿A qué se va a enfrentar? Lo que decía la compañera, ¿cómo va a ser esa camilla? ¿Por qué la camilla es así? ¿Qué va a pasar en determinado momento? Todo ese acompañamiento hace que esa materna se sienta mucho más tranquila, y luego de ese proceso del parto viene también ese posparto, que también viene a ser humanizado. Entonces, ¿cómo cuando mi bebé nace, entonces me van a colocar el bebé cerca? ¿Cómo va a ser ese contacto piel con piel? ¿Cómo va a ser ese proceso de lactancia que va a empezar? Todo eso tiene que ver con el parto humanizado. Volvemos a lo mismo, es humanización del parto, o sea, un trato digno, un trato con algunas, digamos, características de comodidad para esa materna, donde se va a sentir tranquila en el proceso de parto, minimizando riesgos dentro del mismo proceso. Es más o menos a lo que nosotros le apuntamos en el curso psicoprofiláctico, donde le apuntamos también en el proceso de parto y en el posparto, que tratamos de manejar acá de la forma más humanizada posible. Bueno, ya para finalizar entonces la invitación a todas esas mamás que nos están viendo, o si alguien conoce a una prima, hermana, una amiga, la vecina, que sabe que de pronto pues está en embarazo y no está asistiendo, entonces invitarlas, hablarles pues como de la importancia de estos cursos para todo el proceso, desde que inicia, como incluso, como decíamos ahorita, después del parto, en el posparto, que también es muy importante saber y tener claridad como frente a todos estos temas. A todos muchas gracias por estar acá con nosotros y darle pues esta información tan importante a la comunidad. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Hospital Gabriel Peláez Montoya, en Twitter estamos como Hospital GPMJ, en nuestro canal de YouTube también estamos como Hospital Gabriel Peláez Montoya. Ahí pueden ver todos nuestros programas, los que no han visto, los que quieran repetir y como repasar esa información tan importante pues que damos acá para toda la comunidad. Muchas gracias por estar acá y nos vemos en el próximo programa.